Bien, una consulta. ¿Ven la diapositiva, por favor? Ya, bien. A ver, en resumen, como les había comentado en la clase presencial, las primeras 3 semanas corresponde básicamente a JSP, ¿ya? Y sabemos que JSP está orientado netamente a la capa vista, está vinculado a la capa vista, ¿no? A la capa vista de toda una aplicación web. Y bueno, obviamente vamos a trabajarlo con JDBC, o sea, con base de datos. Eso quiere decir que tranquilamente lo que ustedes ya conocen de programación orientada a objetos que se manejaba vía JDBC, la mecánica de programación se mantiene, pero con la diferencia de que en este caso la vista, la aplicación ya no es una aplicación bajo formularios JFrame de repente, sino bajo aplicaciones JSP, es decir, bajo una aplicación orientada a web, ¿no? JSP sabemos que es un lenguaje basado en código Java y código HTML. Entonces, como ven, para el tema de JDBC hago mi conexión a base de datos y probablemente eso lo maneje en la capa de datos o en la capa lógica, y la capa vista lo vamos a trabajar a nivel de JSP. ¿Ya? Por lo tanto, hasta ahora, y de ahí poco a poco vamos a ir llegando a trabajar con 3 capas, pero finalmente hasta ahora es bajo 2 capas. La primera capa, que es la capa de datos, o la capa lógica, también conocida como capa modelo, que lo manejamos a nivel de JDBC. Y la capa de la vista lo manejamos a través de JSP. ¿Ya? Bien, a ver, una pregunta así libre. Eh, ¿para qué, ¿Para qué servía puntualmente JDBC? ¿Qué es JDBC? A ver, conecta con base de datos. Ya, ¿qué más? Ya, perfecto. Ese es el objetivo, ¿no? Es la utilidad, ¿no? Como concepto fundamental de JDBC, ¿qué podemos comentar? Con sus propias palabras. Bien, ¿no hay voluntarios? A ver, por ejemplo, a ver, veamos. A ver, Salas. Ahí está, Romaní es un API, ya. ¿Cuál es el objetivo de esa API de Romaní? Un API, interfaz de programación de aplicaciones, que me da la posibilidad de conectar 2 sistemas. Es decir, es un API, es una librería de comunicación que me da la posibilidad de establecer diálogo entre un gestor de base de datos y Java. ¿Ya? Eso finalmente es JDBC. Es un API. ¿Y un API qué es? Una interfaz de programación de aplicaciones. Esas logro que 2 sistemas se puedan comunicar. Por ejemplo, un gestor de base de datos y un lenguaje de programación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, eso es básicamente en líneas generales. La parte de JDBC, JSP es lo que ya conocemos de las 2 primeras clases, ¿ya? Y lo que es JDBC ya es lo que deberíamos de recordar de ciclos previos. ¿Está bien? Por lo tanto, el día de hoy lo vamos a orientar un poco más práctico, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo de lo que implica JDBC, JSP con JDBC. Importante, al final del curso vamos a tener algunos cuestionarios para que puedan responder de tal manera que esa respuesta
le va a servir como, como evaluación para sus prácticas, ¿ya? Va a ser importante porque eso se va a considerar como unas notas más. Se va a promediar las intervenciones de la semana 1 hasta la semana 8, sale una nota, y las intervenciones de la 9 hasta la 16 sale una segunda nota. ¿Ya? Eso se va a contemplar también, por lo tanto es importante la asistencia. ¿Ya? Tanto lo del miércoles y bueno, el viernes, que es solamente las 2 primeras horas que corresponde para la parte teórica, ¿no? ¿Está bien? Ya. Y obviamente el otro grupo A que corresponde ya para la parte práctica. Ya, bien. Entonces, por ejemplo, voy a entrar a NetBeans. Ya, logran ver NetBeans. Vamos a crear acá un proyecto. En caso que alguna ventana no se logre visualizar, me avisan, por favor. A ver, por ejemplo, acá creamos un proyecto Java Web, como ya tenemos conocimiento, semana 3, la ubicación del proyecto, elegimos un servidor de aplicaciones, Apache Tomcat, y por ahora, ya en su momento iremos manejando, pero por ahora no se activa ningún framework. Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos el proyecto llamada semana 3. Vamos a trabajarlo bajo dos capas. La capa vista ya la tenemos ya, porque esa capa vista es representada por la carpeta webpage. Es donde residen los archivos HTML, los archivos JSP. Por lo tanto, voy a crear un paquete que básicamente va a representar a la capa modelo, a la capa de datos, a la capa lógica. Java Package, por ejemplo, acá voy a poner modelo. ¿Ya? Un paquete llamado modelo. Y dentro de él, obviamente, vamos a elaborar una clase. ¿Ya? La capa lógica, la capa modelo, es un Java Class. Por lo menos hasta ahora, de ahí eso va a cambiar a medida que vamos avanzando. Java Class. Por ejemplo, yo voy a poner acá una clase llamada librería. Y probablemente esta programación le recuerde mucho a la programación orientada a objetos. Ya, perfecto. ¿Está bien? A ver, ¿cómo hacemos si yo quiero manejar base de datos? Tenemos que importar la librería Java o el paquete Java SQL, ¿verdad? ¿Está bien? Para manejar base de datos. Ya, muy bien. Llamamos al paquete Java SQL. Muy bien. A ver, ahora, si yo quiero hacer mantenimiento de datos, ¿está bien? Quiero hacer un mantenimiento de datos, entonces lo que hacemos es crear una serie de variables. A ver, por ejemplo, esta variable, ¿para qué sirve? Para la conexión a la base de datos, ¿no? Para establecer la conexión a la base de datos. Ya, a ver, ahora, ¿para qué sirve esta sentencia de tipo statement? A ver, al azar, a ver, veamos. A ver, Bautista, ¿para qué sirve la instrucción o la variable tipo statement? ¿Está Bautista? Para procesar las sentencias SQL. ¿Qué entiendo por procesar?
Y si queremos hacer algo más puntual, y si yo declarara esa variable, ¿cuál es la diferencia? A ver, contigo, seguimos contigo, a ver, autista. ¿Cuál es la diferencia entre la variable tipo statement con la variable tipo results? Por ahí va, ¿no? Precisamente a través de statement yo me voy a encargar de ejecutar, invocar sentencias de tipo SQL. Con esa variable tipo send, de tipo statement, vas a llamar a un insert, a un update, a un select, etcétera. Es la que se encarga de llamar a esas sentencias, de ejecutar esas sentencias. ¿Y cómo hago para poder almacenar los datos que yo voy consultando? Es decir, para un proceso de consulta, resolución. Ya, por lo tanto, por ejemplo, por aquí elaboro un método conectar, ya, un método conectar, pero necesito una variable que represente al driver. Por ejemplo, a ver, si yo quisiera definir el driver que haga mención a una base de datos de MySQL, a ver, ¿qué haríamos, Rodríguez? Acá, ¿cuál es la cadena que me permite conectarme a base de datos MySQL? ¿Cuál es el driver? A ver, Rodríguez, ¿está Rodríguez? Rodríguez se encuentra presente, Verdi, presente. No está Rodríguez. A ver, Díaz, ¿cuál es la cadena que me identifique para trabajar con base de datos MySQL? ¿Está Díaz? ¿Sir me escucha? Sí, sí, no te escucho nada, acabo de escucharte. La cadena. Sí, ¿cómo hago? ¿Cuál es la cadena para trabajar con base de datos MySQL? Para trabajar con base de No, la datos verdad no Oracle. me acuerdo muy bien. ¿Ah? Otra de seis, creo. Uy, uy, uy. A ver, un voluntario, custodio. A ver, custodio. Con punto Ya. MySQL, Con punto. MySQL, Así es. Punto. punto JDB, punto J. JDB, JDBC. Punto. debe ser JDBC driver. Driver. Así es. Muchachos, tiene que revisar, tiene que practicar esto, ¿ah? Ya. Ahí le estoy indicando que voy a trabajar con base de datos MySQL. Ya, pero en MySQL yo puedo tener una base de datos inventario, ventas, matrícula, etcétera. ¿Cómo le digo que puntualmente voy a trabajar con una base de datos de MySQL? ¿Cuál sería la cadena? A ver, Romaní, JDBC, ¿cómo es aquí? MySQL, dos puntos, Doble slash, invertido. así, Sí. Localhost. MySQL, dos puntos, JDBC, dos puntos, Es al revés, ¿no es al revés, profe? ¿cómo es? JDBC igual Así MySQL. es, JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, dos veces slash, ¿qué más? Localhost. Localhost, que es el nombre del servidor, slash,
la base de datos. Ya, por ejemplo, ahora, como ustedes van a tener instalado MySQL, ya tienes instalado MySQL. Bueno, por ahí preguntan, me dicen el puerto. En realidad no hay necesidad de mencionar el puerto, porque por defecto el puerto de comunicaciones para MySQL es 3306, pero así, localhost 2 puntos y el número de puerto. No hay necesidad de poner, salvo que MySQL lo hayas instalado en un puerto distinto al 3306. Si lo hubieras instalado en un puerto diferente al 3306, ahí sí es obligatorio colocar el número. Pero mientras sea el número por defecto que es 3306, no hay necesidad. Lo puedes poner. Luego, la base de datos. ¿Ya? Bueno, como por ejemplo en Oracle, ustedes tienen acceso a una serie de tablas de una cuenta. Igual acá, a través de MySQL, voy a tener acceso a una serie a una base de datos. Entonces, para las guías, para sus prácticas, ustedes van a tener que implementar esa base de datos. No es nada complicado, ¿no? Pero acá yo voy a trabajar con una base de datos que ya trae MySQL. ¿Ya? Esa base de datos que trae MySQL, ¿ya? Y por si acaso, como herramienta, yo estoy trabajando como herramienta, pues, KDSQL, la base de datos que trae MySQL es, por ejemplo, así, táctil. Es una base de datos por defecto que trae MySQL, ¿ya? Solamente para un ejemplo de prueba voy a trabajar con él, ¿ya? Finalmente, cuando más adelante, para las prácticas, ustedes van a hacer mención a su propia base de datos. Ya. Obviamente necesito el usuario. El usuario es root y necesito la clave. Ya, en mi caso la clave es MySQL. ¿Está bien? Ya, esos son los parámetros necesarios. Entonces, a través de un try catch, voy a definir esto. A ver, class.forName. Ahí hago mención a la variable driver. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es obtener la conexión a la base de datos. Uso la variable con driverManager.getConnection y acá le digo cadena, usuario clave. ¿Está bien? Ya. Ahora hay dos posibles errores que se pueda dar. Estoy obviando algo elemental para que ustedes me ayuden a qué se debe, ¿ya? Lo estoy haciendo adrede. A ver, acá obviamente una excepción. Y acá una segunda excepción. Ya, la primera indicará que es un error de driver. Error en el driver. Y la segunda indicará que es un error de conexión. Ya, error en la conexión. Ya, ahora terminado con él, ya terminado con ese método, acá implemento un método que me va a permitir hacer consultas. Como voy a consultar datos y toda consulta retorna valores, hay que declarar un método de tipo resurset. Acá le digo consulta. Consulta. Ya, a través de un try catch, igual, ¿qué hago? A través de este método consulta, lo que voy a hacer es consultar datos y lo voy a guardar en una variable tipo resurset. Entonces acá le digo, res es igual a la sentencia que se encarga de llamar a comandos de tipo SQL. Es la variable de tipo statement.
Por lo tanto, acá sería send.execute query. Y acá voy a consultar una tablita. Una tablita que forma parte de esa base de datos. Por ejemplo, una tablita llamada, veamos por acá, una tablita llamada clientes. ¿Ya? Clientes. Ya, muy bien. Por lo tanto, todo lo que yo consulte se va a guardar en la variable tipo resolver. Si hay alguna dificultad, acá lanzamos una excepción. Ya está bien. Y acá lanzamos un mensaje de error en la consulta. ¿Está bien? Terminado con él, acá aplicamos un return. Ya. Ahora, estoy obviando algo elemental para poder pedir su apoyo, dónde se podrían presentar los errores, o por ahí me podría lanzar un mensaje que no corresponde, ¿ya? Entonces, miren, acá tengo un método conectar y un método que se encarga de hacer la consulta. Todo eso obviamente representa la capa modelo, a la capa de datos. Ya, ahora, eso es lo que ya en realidad deberíamos de conocer muy bien, ¿ah? Ya, ahora lo que voy a hacer es crear la aplicación JSP que se encargue de llamar a esa clase. Esta aplicación JSP es como si fuera un Java Main Class, ¿ya? Pero en este caso orientado a la parte web, ¿no? JSP. Y acá, por ejemplo, le digo consulta 1. Depuramos el código que está de más. Depuramos el código para que se vea el código puntual, ¿ya? Consulta 1. Ya, muy bien. Entonces, a ver ahora, definimos nuestro bloque JSP. Ya, ahí lo que vamos a hacer es crear un objeto de la clase librería. Un objeto de la clase librería que se encargue de llamar a esos métodos. Por lo tanto, acá librería, lib es igual a new librería. Me sale un error porque la clase librería está en otra ubicación, en otro lugar. Por lo tanto, hay que importarla. ¿Está bien? En la parte superior está importando la clase. Ahora, a través de él, vamos a llamar al método que se conecta a la base de datos. Nos conectamos a él. Posterior a él, vamos a llamar al método que se encarga de hacer la consulta. Ya, entonces le digo acá, lib.consulta. Ya, este método consulta retorna valores. Por lo tanto, necesito guardar el valor devuelto de este método en una variable tipo resulset. Entonces acá ponemos resulset, supongamos le digo acá data. Quiere decir que todo lo que retorne ese método se va a guardar en una variable tipo resulset. Obviamente, resulset es una clase del paquete Java SQL, por lo tanto acá hay que importarla. Ojo, importante es java.sql. Podría salir otros paquetes y aparentemente tiene el mismo nombre, aparentemente, pero tienes que asegurarte que diga java.sql.resulset. Ya, muy bien, ahí está llamando a él. Por lo tanto, el siguiente paso es todo lo que
todo lo que retorna este método está en la variable data. Por lo tanto, el siguiente paso es imprimir, pero para imprimir hay que evaluar si hay datos o no. Entonces, acá le digo, mientras existan datos, necesito imprimir. Ya, la impresión lo voy a hacer como parte de HTML y código Java. Entonces acá le digo tr. O sea, mientras exista registro le digo que genere una fila. Y dentro de la fila que llame a la primera columna. Porcentaje igual a data, punto. Todos los campos, sea entero, de tipo fecha u otros tipos, lo puedes tratar como texto porque finalmente es para consulta, reporte. Acá llamo al campo 1. Llamamos ahí al campo 1. Y cerramos la etiqueta TD. Ya. Eso se va a repetir para un segundo, un tercer campo. Campo 2, campo 3. Se puede generar un bucle también para que imprima de golpe todos ellos. Ya. Acá cierro la etiqueta TR. Ahora, pero un pequeño detalle acá. La etiqueta TR forma parte de una etiqueta de una tabla. Por lo tanto, la tabla debe ser generada antes del bucle, porque acá, fíjate, mientras existan datos, genera la fila. Pero esa fila forma parte de una tabla y la tabla debe ser única. Por lo tanto, acá voy a poner una tablita. Colocamos una tabla. Ya, ahora mira, HTML, ¿no? Mientras existan datos, genera este bucle, ¿no? Imprime. Ahora hay que terminar el bucle. Porcentaje, cerramos aquí, ya está. Se supone que este bucle se encarga de imprimir en cada fila los tres campos. Campo 1, campo 2, campo 3. Es un proceso cíclico. Terminado con ese proceso, aquí recién terminamos la tabla. ¿Está bien? Y lo que ya conocemos es que estoy trabajando con JSP, con JDBC hay que incorporar el driver, ¿no? El driver de MySQL. ¿Ya? Ese procedimiento ya lo conocemos. Yo lo tengo en el escritorio, por lo tanto acá, a través de la opción de propiedades, librerías, acá voy a llamar al driver. Agregar JR Folder. Ahí está. El escritorio lo tengo el driver de MySQL, el archivo en formato llano. ¿Ok? Listo. A ver, miren acá por favor, ¿ah? Adrede he obviado algo para que ustedes me ayuden. Consulta 1. Ejecutamos. Bien, a ver. ¿Logran ver esa pantalla, por favor, que dice estado HTTP 500? Hola. Ya, perfecto. Es un error, ¿no? Ya, a ver, ayúdeme. ¿A qué se debe ese error? Un voluntario, a ver, un minuto. Si no lo hay, llamamos al azar, a ver. Recuerden que participación o la no participación corresponde a una nota, promedio.
¿A qué se debe ese error? A ver, un voluntario: Claudia, Fernando, Genaro, Gonzalo, Jonathan, Romaní, Mogo, Zulca, Chaca, Custodio. A ver, Zulca, soluciones, Zulca. Falta conectar la clase, veamos. ¿Qué nos indica acá? Falta conectar la clase Java con el JSP. Ya, pero mira acá, a ver, estoy volviendo a NetBeans. Pregunto, ¿ven el entorno de NetBeans, por favor? ¿Ven el entorno de NetBeans? A ver, necesito que respondan. ¿Sí o no? Ya. Ustedes saben que las excepciones, bueno, siempre son genéricas, pues no te indica exactamente que el error está en tal línea. Y esto, imagínense, solamente es un código bastante corto, ¿no? Imagínate más adelante, a través de un framework, ejecutas la aplicación, te sale una serie de errores, y en ese framework, pues, es bastante código, pero finalmente lo que tú hiciste solamente son 2 o 3 líneas de código. Entonces, ¿a qué se debe? Mira, en teoría yo tengo acá el método que se conecta a la base de datos y el método que hace la consulta, ¿no? Ya. Perfecto. ¿Y cómo estoy llamando a él? Acá, mira, estoy creando un objeto de la clase librería y a través de él llamo al método conectar. Hasta ahí estoy llamando al método conectar. ¿Cómo vinculo este JSP con la clase? A través del objeto, pues. Por lo tanto, ahora a través del objeto donde yo llamo ya al método conectar, al método consulta, y todo el proceso que corresponde para la impresión. Entonces, ¿dónde está el error? Puntualmente aquí, miren. Hemos usado la variable con, donde acá lo inicializo, donde se conecta cadena. Y cadena representa a una base de datos de MySQL, bajo el puerto 3306. Usuario y mi clave. Ya. Ahora, hemos usado la variable res, y en la variable res le digo que todo lo que yo consulte se guarde en esta variable. Perfecto. Acá yo he declarado la variable statement, pero esta variable statement en ningún momento se inicializa. Bueno, podría decir, oye, por ejemplo acá, perfecto, pero no lo estás inicializando aún. Acá directamente se está usando esa variable que está encargándose de llamar a esta consulta. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cómo vinculo la variable? Mira, fíjate aquí, yo puedo tener, así como tengo una variable driver que identifica MySQL, yo puedo tener varias variables que trabaje con Oracle, con SQL Server, etcétera. Y no solamente eso, también yo puedo tener una variable cadena 2, cadena 3, cadena 4, como donde cada una de ellas representen a diferentes bases de datos de MySQL. Por lo tanto, acá, obviamente, acá estamos haciendo la consulta. Pero ¿cómo el sistema sabe que va a buscar esta tabla en la conexión? Acá. Recuerda que la variable con identifica cadena. Y cadena representa esta base de datos. Pero así yo puedo tener otras bases de datos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá alguna consulta. Perfecto, estoy llamando a una sentencia SQL. Pero ¿cómo el sistema sabe que al hacer la consulta va a buscar esta tabla en esta base de datos? En con. Recuerden que con identifica cadena. O sea, ¿en qué momento estoy vinculando
esta variable sen, que se encarga de llamar a esta sentencia e identificar a una tabla, ¿en qué momento se vincula con la variable que identifica la conexión a la base de datos? Precisamente una línea bastante importante. Hay que inicializar la variable sen, esta variable tipo statement. Hay que decirle que todo comando que yo ejecute, lo busco, donde obviamente ese comando va a estar vinculada a una tabla, porque cuando yo aplico un update y un cl, un insert, voy a hacer mención a una tabla. Entonces acá debo decirle que todo comando que yo ejecute, ¿está bien? Todo comando que llame a través de tipo statement tiene que buscarla en la variable con. Por lo tanto, se podría decir sen igual a con.createStatement. Importante. ¿Con esto qué consigo? Con esto le digo que todo comando de tipo SQL que voy a llamar va a estar vinculada a la variable con. Es decir, acá estoy haciendo la consulta. Hago la consulta. Pero ¿cómo el sistema sabe buscar esta tabla en la base de datos? Es porque previamente hemos vinculado la variable sen con la conexión. De tal manera que todo comando que yo ponga lo va a buscar en la variable con. Y la variable con es la variable que identifica la base de datos a la variable cadena. Y cadena representa esta base de datos. Ya, por lo tanto, vamos a ejecutarla. A ver, error en la consulta. ¿Dónde está la tabla? Veamos por acá. A ver, mi tabla es customer nada más. ¿Está bien? Ejecutamos. Muy bien. A ver, pregunto. Ahí se ve, por favor, se ve el resultado. Se ve el resultado. A ver, Claudia, ¿ves el resultado? Claudia, ¿qué se ve, custodio? ¿Qué logras ver ahí? Dime. Los dos primeros registros, a ver, lee, por favor. Un listado de nombres, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, de esa manera, ya tengo, pues, una aplicación donde obviamente trabaje con base de datos MySQL a través de un JSP que ya debemos de conocer. Preguntas hasta ahí, por favor. Ya, a ver, ¿qué pasaría si yo quisiera quisiera generar una segunda consulta? ¿Cuál sería esa posibilidad? Quisiera hacer una consulta de una segunda tabla, a ver, Salas. ¿Cómo haría si yo quisiera hacer una segunda consulta? Quiero consultar una segunda tabla. Salas se encuentra. ¿No está Salas?
Claudia tampoco. Ricaldi. Brigitte. Huarca. ¿Se encuentra Huarca? Romaní. A ver, Romaní. Vamos ahí. Acá estamos, nuevamente recordando Ricaldi. Bautista, ¿está? Bautista. A ver, activen por favor su video. Todos activen su video. Pues yo no tengo cámara, pero... ¿Quién es? Mogollón. Mogollón, a ver, Mogo. Profe, no sé, o sea, creo que otro método o sea, poniendo consulta 2. Otra consulta. Otra consulta. Y si yo quisiera hacer una tercera consulta, otro método, ¿no? Sí. Y si yo quisiera hacer una tercera consulta, una cuarta consulta, otro método. Es decir, si yo quiero crear una aplicación que se encargue de consultar todas las tablas, según el número de tablas, habría que crear el número de métodos. ¿No le resultaría un poco pesado eso? Tengo 20 tablas y quiero pues consultar esas 20 tablas. Entonces, de manera más sencilla sería implementar por cada tabla un método. Pero pues sería código redundante. Por ahí, por ejemplo, Zulka sugiere trabajar con procedimientos almacenados. Ya, por ejemplo, Zulka, si vas a trabajar con procedimientos almacenados, ya no sería statement, sino de repente con prepare statement. ¿Ya? Con prepare statement. Pero ahora, si solamente estoy trabajando con statement, ¿qué hago? Muchachos, están preocupando. Ciclo 1. Es sencillo. Un solo método. ¿Y qué hago? A ver, Zulka, ¿qué haríamos? Con la variable res. Bien. Un solo método. ¿Qué haces? Como tú sabes que todo este bloque se va a repetir para n métodos, lo único que va a cambiar es la consulta, entonces, ¿qué hacemos? Todo esto es variable. Este es el de que es variable. Por lo tanto, lo trabajo con un parámetro. String código. String código. Por lo tanto, acá uso ese parámetro. ¿Qué quiere decir? Que todo este código que le pase se va a guardar, va a ser invocado a través de un sen donde se guarda la variable red. Es decir, solamente un método que haga la consulta, donde le estoy indicando que ese método va a tener un parámetro. ¿Y ese parámetro qué va a ser? Un select, donde según lo que yo quiera consultar, obviamente acá cambia.
Ya eso se mantiene, por lo tanto, en consulta 1. Acá, al llamar al método consulta, acá entre comillas coloco select asterisco from cliente. ¿Está bien? Ya está. Select asterisco from cliente. Ya, acá ejecutamos. Ahí está, el mismo resultado. Si yo quisiera una segunda consulta, estamos hablando de consulta 1 JSP, hago una copia, elaboro una segunda consulta, le digo acá consulta 2, consulta 2. Todo esto se mantiene, consulta 2, pero ahora llamo al mismo método, pero solamente cambia el select, ¿no? Y ese select, según lo que tengo, por ejemplo, acá hay una tabla ciudad. ¿Ya? Y de esa manera, por ejemplo, acá ejecutamos la consulta 2, ¿ya? Ejecutamos la consulta 2 y ¿qué se logra ver ahí? A ver, ¿cuántos campos se visualiza ahí? A ver, Brigitte, ¿cuántos campos se ve ahí? Custodio, muy bien, 3 campos. En el primer campo que sale, a ver, el primer registro, el ID, segundo, el nombre, el tercero, pareciera que el número de habitantes, algo así, ¿no? Pero bueno, finalmente es lo que corresponde a la base de datos. ¿Está bien? Ya, listo. Perfecto. Y si quiero optimizar esto, por ejemplo, quisiéramos optimizar, mejorar. Por ejemplo, acá lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, acá estoy imprimiendo, veamos por acá, a través de consulta 2, mire, estoy imprimiendo campo por campo, uno por uno. ¿Cómo evitamos estar imprimiendo uno por uno? Un bloque JSP, pero con un bucle. Un for, donde el bucle empieza en cuánto. Si yo quiero imprimir todos los campos, el bucle debe empezar en qué número. Claudia, Triet, 0, Salas, no. El primer campo es el número 1, 1. Hasta que y sea menor o igual a cuánto. Al número de campos. ¿Cómo conocer el número de campos? De repente acá yo puedo, en mi clase librería, puedo elaborar otro método. Otra variable, perdón, acá mira, public, por ejemplo acá le digo, result set metadata. Result set metadata le digo meta. ¿Para qué sirve? Esta variable sirve para poder conocer la estructura de un conjunto de datos. Es una variable que sirve para conocer el tipo de datos de cada campo, el número de campos, ¿qué más? El tipo de datos, el número de campos, todo lo que represente la estructura de un conjunto de datos. Acá declaro la variable y acá vamos a inicializarla. Perfecto. Si acá se declara la variable, ahora hay que decirle que en esta variable, almacene la estructura. Entonces, acá le puedo decir meta es igual a zen, es igual a res punto
get metadata. ¿Qué estoy haciendo con él? Acá estoy conociendo la estructura de la variable res. Estoy conociendo el tipo de datos, el nombre de cada campo, el número de campos, etcétera. Por lo tanto, acá yo declaro una variable donde voy a obtener el número de campos. Una variable donde voy a obtener el número de campos. Por lo tanto, aquí le digo num campos es igual a meta.getColumnCount. Lo que estoy haciendo aquí es obtener el número de campos. ¿Está bien? Obtengo el número de campos. Obtengo el número de campos, por lo tanto, a través de consulta 1, estuve modificando consulta 2. Genero un bucle de 1 que empiece en 1 hasta que y sea menor o igual a ¿qué? Al número de campos. Pero esta variable forma parte ¿de quién? De la clase librería. ¿Y cómo identifico a librería? A través de lib. Lib.número de campos. Y más. ¿Está bien? Ahí termino mi bucle, mi código Java. Y acá genero una etiqueta TD. Y dentro de él imprimo el número de campo. En este caso sería el índice. Sería, por ejemplo, acá data.getString. Todo lo puedo tratar como texto. GetString y el número de campo. En este caso el índice. Ya está. Cierro la etiqueta TD, ¿no? Ya está. Mira, acá tenemos el bucle que empieza en 1 hasta el número total de campos. Imprimo acá cada campo. Terminado con él, hay que finalizar el bucle, el for. Acá está. Cerramos ese bucle. Terminado con ese bucle, ¿está bien? Y ahí termina la etiqueta TR. Ahí está. Bucle para cada columna, para cada campo. Y luego genera un salto de línea. Ya estamos hablando de consulta 2. Consulta 2. Ya, a ver, ¿cuántos campos se está visualizando ahí? ¿Cuántos campos se visualizan? Días, 4. 4 campos. Bien. Claro, de acuerdo. Ahí solamente la consulta es para ver si estamos visualizando lo que está en pantalla, ¿no? Bueno, como ustedes ven, de esa manera, pues yo también este mismo bloque de código Java, este bloque lo puedo copiar para la consulta 1. Acá está. Para la consulta 1, ¿no? Ahí está. Listo. Consulta 1 está consultando la tabla de cliente. ¿Cuántos campos aproximadamente se ve ahí, Claudia? ¿Está Claudia? Ya, bien, Claudia, ¿qué pasó? Hace rato estaba llamando, no contestabas. Te fuiste a tomar tu gaseosa, creo. Ah, ok. ¿Cuántos campos aproximadamente ves ahí? 8 más o menos, ¿no? Así es, perfecto. Hasta ahí, muchachos. Preguntas, dudas, consultas. Mira, si ustedes ven, todo esto es lo que ya ustedes conocían. Lo único que ha variado es manejarlo con un JSP.
Todo lo que está en la clase de librería en algún momento ya se ha explicado. Y acá tranquilamente puedes ir implementando los demás métodos. Un método de conexión, un método que inserte datos, un método que haga búsquedas. Si es una búsqueda, es similar a consulta, solamente con un where. Un método que actualice, un método que elimine todo el proceso de mantenimiento, y eso lo vas llamando con un JSP. Te das cuenta que la clase de librería es como un Java class, es un Java class en realidad, y los JSP como si fuera un Java main class, que es la que se encarga de llamar. Porque finalmente los JSP representan la parte vista de la aplicación, ¿no? Ok, a ver, dudas, consultas. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer unas consultas donde ustedes van a relacionar algunos conceptos y van a responder de manera breve. ¿Ya? A ver, veamos por acá. Bien, consulta. ¿Qué se está visualizando en pantalla, por favor? Así es, perfecto. Por fin, Díaz también apareció. Parece que se fue a comer su hamburguesa, se fue a tomar su gaseosa, ¿no? Bautista, tienes un punto para... El Bautista no está participando, Bautista. Recuerda que este es un chat donde se va guardando todo ese historial, todo lo que van participando, ¿no? Solamente Bautista respondió cuando llamé lista nomás. Brigitte también, mira, de Brigitte recién aparece, justo cuando ya hemos sacado la clase. Ya, a ver, momento. Bien, ¿se logra ver en pantalla ese código, por favor? Ya, perfecto. Ingresen ese código. Ingresen a esa página, join.nirpo.com. Ingresen ese código. Ya, este código, bueno, Nirput y entre otras cosas que permite hacer es como un cajón para hacer una consulta, lo que hemos visto. Pongan ese código y posterior a él, por favor, pongan su nombre y su apellido, porque todo eso se va a emitir como reporte y se va a lanzar a mi correo para tener un registro de lo que están respondiendo. ¿Está bien? La participación y además, en este caso, este cuestionario que se va a dar en cada laboratorio, ¿está bien? Corresponderá hasta la semana 8 una nota y de la semana 9 a la 16 una segunda nota. Por lo tanto, ahí tienen dos notas de
de participación, de desarrollo de algunos enunciados en la parte final de la clase. Ya, todos ingresaron. Ya, ahí lo que veo es Salas, Custodio, Suárez, Morro, Zulca, Fernando Díaz, Bautista, Huarca, ya están todos. Para cada enunciado tienen para responder un determinado tiempo, breve nada más, ya, breve, y ingresa el dato, ingresa la respuesta, o eligen la alternativa y enviar, no se olvide. Ya, ahí va. Voy a esconder lo que van respondiendo, los nombres, ¿no? Ya, ¿qué es JDBC? Con tus propias palabras. Queda 20 segundos. No se olviden, digiten y enviaron. Queda 10 segundos. Enviar. Participación 83%. A través de JDBC es un medio que permite conectarnos a una base de datos desde ya. Perfecto. Java Database Connection es un API. De Google, profe. ¿Ah? ¿Cómo? Está bien. El ese de Google, digo. Sí, ¿no? Y parecía, ¿no? Es un API. ¿Qué es un API a propósito? ¿Quién respondía eso, profe? A ver. Custodio. A ver, Custodio, por favor, ayúdame. ¿Qué es un API? Interfaz de programación de aplicaciones. Así es. ¿Y cuál es el objetivo de esa interfaz de programación de aplicaciones? El objetivo de toda API, en líneas generales, es establecer comunicación entre sistemas. Por ejemplo, también, pues tú puedes desarrollar una API que se encargue de comunicar un sistema. Por ejemplo, tienes hoy, por ejemplo, para lo que es web services, servicio web, donde, por ejemplo, tú le brindas servicio a un banco. Entonces necesitas, tú trabajas en una consultora y que le brinda servicios a un banco. Necesitas leer la información que te bota el sistema del banco. Para eso desarrollas tu API. O tienes tu sistema, por ejemplo, y quieres manejar supongamos, todo lo que es certificación o facturación electrónica. Quieres leer datos de un sistema que emite la SUNAT. Entonces, para eso tú desarrollas API. ¿Por qué? Porque necesito establecer comunicación entre mi sistema con el sistema de otro. ¿Ya? Y bajo diferentes lenguajes, ¿no? Ya, ok. Siguiente. JSP representa la capa vista de una aplicación web, verdadero o falso.
custodio, o sea, Cristóbal, ¿no? Cristóbal pregunta, ¿qué es JSP? A ver, Brigitte, ¿qué es JSP, Brigitte? ¿Para qué sirve, bajo tus propias palabras, para qué sirve JSP, Brigitte? Yo no sé si es custodio o Cristóbal, ¿no? Nos ayuda a crear página web a través de HTML. A ver, para apoyarte un poco más, Brigitte, por ejemplo, si tú quieres crear páginas web, simplemente páginas web basta con HTML. Ya, porque se entiende que una página web es una página informativa, nada más. Texto, imágenes, animaciones y listo, ¿está bien? Pero si estamos hablando ya de aplicaciones que se van a encargar de leer base de datos y todo ello, y estamos hablando de aplicaciones web, ¿ya? Y eso es lo que permite precisamente JCP, porque ya te permite procesar base de datos y todo ello. O también lo denominan como página web, pero ya no estática, sino página web es dinámica, ¿ya? Entonces, página web dinámica es como decir, pues, una aplicación web que ya maneja base de datos. Ya, bien. A ver, hay relaciones los pares. Ya, muy bien. Bien, y acá obviamente tengo la posibilidad de que me mande un reporte, ¿ya? Acá le doy reporte y eso me va a enviar al correo de texto. ¿Está bien? Bien, entonces con respecto a la última parte, la forma de precisamente de enlazar es que JDBC es un puente de comunicación, como comentaron en el chat también. A través de Statement vamos ejecutando sentencias de tipo SQL y a través de ResultSet voy almacenando un conjunto de valores de vueltas por una consulta. ¿Está bien? Ok, a ver. Preguntas hasta ahí, por favor. Si no hay preguntas, yo pregunto y obviamente sí o sí se tiene que responder. A ver, hasta esa parte. Esto es, hasta esta sesión termina todo lo que es, al menos la explicación de lo que es JSP.
Más adelante, cuando lleguemos a otras capas, vamos a seguir trabajando con JSP ya, pero aplicamos de manera directa, porque en teoría ya se debía conocer este tema. La próxima semana es el tema de server, por lo tanto revise un poco lo que es necesario, lo que permite un server con respecto a un JSP, diferencias, etcétera. Ya, ¿no hay ninguna consulta? ¿Qué pasó, Huarca? ¿Tuviste dificultades para ingresar, visualizar, para escuchar? Zulka, bueno, que tienes problemas, ya lo sabemos, Zulka. ¿Qué tipo de problemas tuviste al iniciar la sesión, Zulka? Ah, ya, perfecto. Ya. Bien, de todas maneras, esta clase y todas las clases que vamos desarrollando se va a grabar y se sube a YouTube, ¿ya? Donde yo lo cuelgo a través de una lista de reproducción y ya tienen acceso a eso. ¿Está bien? Igual, todo lo que damos en cada clase, es decir, la clase del miércoles, la clase del viernes de teoría, y la clase del viernes también de laboratorio para el otro grupo, igual va a ser grabado. Ya, por si en caso que por ahí quieran revisar los temas, ¿no? Por lo tanto, entren al canal nomás y revisan todos los temas. Ya, a ver, vamos a llamar lista porque me preocupó porque hace rato llamé y nadie contestaba. Bueno, pues la mayoría. Bautista, Presente, ¿verdad? ahí está, Bautista, despertó, Bautista. Chaca, Chaca, ¿no está Chaca? Entonces le pasan la voz, tiene que estar en la clase y si se van es como si me hubieran asistido. Custodio, ahí está, Custodio. Presente, profe. Díaz, tarde como siempre, mira, Díaz. Huarca, Huarca, Presente, profesor. Presente, bien, profesor. ya, ok. Mogollón, Presente. Claudia, Brigitte, Brigitte está, Presente, profe. acá, Presente. Chaca, Presente, profesor. Rodríguez,
Rodríguez, ¿dónde está? Romaní, Salas, Presente, profe. caramba, Salas también, vas, vienes. A Suárez, tener problemas con internet. ya, Presente, profe. muy bien. Zulca, Zulca, ya, muy bien. Ok, muchachos, preguntas. Ok, entonces, las actividades, como ustedes ya tienen conocimiento, se habilita el día de hoy, o se ha habilitado el día de hoy, para que lo terminen hasta el próximo martes, o un viernes. ¿Ya? Listo. Ok, muchachos, nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta luego, profe. Chao, 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 nos profe. vemos.